Hola a todos, vamos a ver ya en este vídeo el segundo apartado del tema cero de repaso de los conceptos de la asignatura de gestión financiera y en este caso vamos a ver las rentas, ¿vale? Que tiene relación con lo que vimos en los primeros vídeos, ¿vale? Aquí ya sería que tuviéramos un conjunto de capitales, no únicamente un capital que lo tuviéramos que actualizar, ¿vale? En todo caso también en los vídeos anteriores vimos que si teníamos más capitales también los podíamos actualizar uno a uno, ¿vale? Entonces vamos a hablar de rentas temporales o perpetuas, es decir, una renta puede ser temporal o perpetua. ¿Qué significa? Una renta temporal significa que tiene un horizonte de tiempo establecido, ¿vale? O sea, no dura hasta el infinito. En cambio, las rentas perpetuas sí que tienen una duración hasta el infinito. Entonces, podríais pensar, pues si duran para siempre, ¿cómo podemos llegar a calcular un valor presente? Pues sí, se puede llegar a calcular, ¿vale? Ahora lo veremos con las fórmulas. Luego también vamos a distinguir si las rentas son constantes o variables a la vez, ¿vale? Es decir, si, por ejemplo, la renta típica, que se llama, sería una renta temporal y constante, ¿vale? Que significa que, por ejemplo, pues durante 10 años colocamos cada año en una cuenta de depósito pues 1.000 euros al año, ¿sí? Y así hasta el final. Esta renta es temporal porque tiene un horizonte de tiempo y es constante porque la cantidad de dinero que se coloca es constante, ¿vale? También podría ser que fuera perpetua. Lo típico, pues que te dicen, ganas un premio que te permite ganar 200 euros al mes de forma indefinida hasta que te mueras, ¿vale? Pues entenderíamos que sí que igual tiene un horizonte temporal, pero es una renta perpetua, ¿vale? A perpetuidad, que se llama. Em, entonces, también puede ser variable, es decir, que el valor varíe, pero que varíe con una lógica, ¿vale? Porque si fueran rentas que fueran variables, pero que no tendrían ninguna relación los valores entre sí, es decir, un año 1.000, el otro año 1.300, luego 1.000 otra vez, luego 1.200, que no tienen ninguna variación concreta, entonces el valor actual de esa renta se tendría que calcular año a año, ¿vale? Pero si tienen una relación de que es una renta que varía con una tasa constante, ¿vale? Sería aquí renta temporal y variable, creciente con una tasa constante G, ¿vale? Es decir, imaginaros que nos dice, pues tenéis que pagar el alquiler de forma anual, el alquiler del primer año es 1.000, pero luego se incrementa a razón de un 3% anualmente, ¿vale? Pues esto sería una renta temporal, si hubiera un horizonte temporal, y variable, porque es constante, pero con un crecimiento, o sea, la renta es variable con un crecimiento constante, ¿vale? Siempre se incrementa con el mismo porcentaje. Entonces nos vamos a encontrar cuatro tipos de rentas realmente. Las perpetuas que a la vez son constantes o variables y las temporales que a la vez pueden ser constantes o variables, ¿vale? Entonces aquí tenéis las fórmulas que igual ahora no vais a entender nada, lo aplicaremos a los ejercicios siguientes y lo vais a entender bien. Si es una renta a perpetuidad, simplemente necesitamos conocer, lo mostramos así, hasta el horizonte necesitamos conocer. Si es perpetuidad, significa que sería esto de aquí, ¿vale? Que sería, entenderíamos que la renta fuera constante. Lo pongo así. Entonces, la cantidad constante C, para calcular su valor actual, únicamente es esto. La cantidad C entre R, que R sería el tipo de interés que utilizásemos para actualizar, ¿vale? Si fuera una perpetuidad creciente, que significaría que el horizonte temporal es el infinito, la renta es el primer año sería la cantidad C, pero luego el año siguiente sería C, ¿vale? Por 1 más G, que sería el crecimiento. Imaginaros que os dice que el crecimiento es de un 3% anual, ¿vale? Aquí también para poder aplicar ya veis que el interés tiene que ser superior a la tasa de crecimiento, si no esto nos daría negativo, ¿sí? Luego todo esto lo aplicaremos a ejercicios. Vale, luego, en el caso, esto lo voy a dejar, en el caso que la renta fuera constante, perdón, constante fuera temporal, nos podemos encontrar que fuera una anualidad, esto significa que la renta es constante, es un poco lo que tenéis aquí. Cuando hablamos de renta temporal y constante se traduce muchas veces por una anualidad, ¿vale? Se le llama anualidad. Entonces, esta es la fórmula que utilizamos para actualizar, ¿vale? Puede parecer un poco larga, pero al final, fijaros, voy a hacerlo un momento aquí. Si, por ejemplo, durante 10 años se produce una cantidad constante C, ¿vale? Lo que podemos hacer es uno por uno actualizarlo.
¿vale? Un año hacia atrás, 2 años hacia atrás, 3 años hacia atrás, así hasta el año 10, ¿sí? Es decir, podríamos utilizar perfectamente, voy arriba un momento, perdonad, esta fórmula, ¿vale? Cada año, pero haríamos la misma cantidad. Entonces hay una fórmula que nos permite, en vez de hacerlo uno a uno, nos permite que si la renta es constante, es decir, las cantidades son la misma, agruparlo todo y tirarlo todo de golpe hacia atrás, que esta fórmula es esto de aquí, ¿vale? Si C, que es la cantidad constante, lo multiplicamos por todo esto, ¿vale? R sería el tipo de interés y T los años que se produce esta renta, tendremos el valor presente, ¿sí? Vale, y si luego fuera una anualidad creciente, la fórmula sería así, ¿vale? G sería el crecimiento, el porcentaje de crecimiento, R el tipo de interés y T sería el tiempo, ¿vale? Y esto sería si fuera una renta unitaria, que realmente esto no nos interesa, ¿vale? Esto no hagáis caso porque no lo vamos a utilizar prácticamente. Vale, pues venga, vamos a aplicar esto a ejercicios y lo veréis mucho más claro, ¿vale? Vale, estábamos en el ejercicio 7. Nos dice cálculo del valor presente de una anualidad, ¿vale? De una anualidad, por tanto, ya estamos aquí. Significa, voy a borrar esto, significa que estamos hablando de una renta constante y temporal. Vale, pensad también que estas fórmulas nos permiten calcular el valor presente de una renta pospagable, ¿vale? Porque a la vez las rentas pueden ser pospagables o prepagables. ¿Esto qué significa? Que imaginaros que es un pago constante durante 10 años de 1.000 euros. 1.000 euros, si lo dibujamos así y el primer de los pagos lo situamos en el momento 1, significa que es pospagable, que es decir, que al final del año 1 es cuando se paga esa cantidad, no se paga al principio, no se paga por anticipado, se paga por vencido al final del periodo. Bueno, entonces, aplicando esta fórmula, calcularíamos el valor actual de esta renta, que es una renta pospagable, que es decir, la renta se produce al final de cada periodo. Pero también podría ser que la renta fuera prepagable, es decir, que el primer importe se pusiera, se colocara al principio del año, ¿vale? En realidad sería el momento cero, que es el momento actual. Si los 1.000 siguientes correspondientes al segundo año, al principio del año 1, ¿vale? Entonces, si la renta es prepagable, únicamente, que esto de hecho nos puede pasar con cada una de estas opciones, simplemente lo que haremos es que, claro, cuando actualicemos y utilicemos estas fórmulas en una renta prepagable, al colocar estas cantidades las tendremos como si las tuviéramos en el año o en el periodo -1. Por tanto, si una renta es prepagable, lo pongo aquí, simplemente le añadimos a la fórmula anterior, le añadimos multiplicarlo por 1 más i. ¿Por qué? Porque al multiplicarlo por 1 más i, bueno, elevado a la 1, que es lo mismo que no poner nada, es como si cogiéramos la renta que ya está colocada en el -1 y lo llevásemos todo al momento 0, que es donde lo queremos, en el valor actual, en el valor presente. ¿Sí? Vale, esto lo vamos a borrar. Lo digo porque este siguiente ejercicio me suena que la renta es prepagable. Vale, dice, cálculo del valor presente de una anualidad. La empresa K acaba de firmar un contrato de mantenimiento de la maquinaria por el cual ha de pagar 1.000 euros mensuales y prepagables durante los próximos 10 años. Se desea conocer el valor actual de estos costes de mantenimiento, sabiendo que se utiliza para la valoración un tanto nominal para frecuencia mensual, J, aquí también otra cosa nueva que no nos aparece tal cual, ¿vale? Dice J12, 12%, dice, se sugiere calcular I12 mensual y tomar como unidad de tiempo el mes, ¿vale? Que nos den esto, nos están dando, dice, un tanto nominal para frecuencia mensual J12, esto nos quiere decir que el tipo porcentual anual, es decir, el TIN, es igual al 12%, ¿vale? Con una capitalización mensual. Por tanto, I12 será, acordaros, o sea, IM era igual al tipo porcentual anual, el TIN, entre M, ¿vale? Dividido entre M. Por tanto, aquí será 0,12 entre 12, esto será igual a 0,01, ¿vale? Entonces, mucho cuidado, porque cuando aplicamos esta fórmula, si esta C
se produce de forma mensual, que sería el caso, ¿vale? Aunque se llame anualidad, que la anualidad es la manera de llamar a esta renta temporal y constante, dice que el pago es mensual. Por tanto, tendremos que expresar R de forma mensual, por tanto, I12 y T con los periodos que corresponden es decir, todos los meses que hay dentro de estos 10 años, ¿vale? Es decir, vamos a dibujarlo. Aquí primero, la cantidad de 1000 se produce de forma prepagable. Por tanto, se coloca al principio del periodo. ¿Vale? ¿Cuántos periodos hay? N o T, si lo queréis llamar, pues son 10 años y cada año se produce un pago cada mes. ¿Vale? Por tanto, en realidad son 120 periodos donde tendremos los 1000. ¿Sí? Y así, de hecho, el último, el último pago será en el momento 119, porque estos 1000 corresponderán, o sea, al final del año, perdón, al final del mes 119, al principio del mes 120. ¿Sí? Vale, pues venga, aplicamos esta fórmula. Si aplicamos esta fórmula para el valor presente, haremos C, que C sería los 1000, multiplicado por 1 menos 1 partido entre 1 y le sumamos, perdón, el interés mensual que acabamos de calcular, elevado a los 120 periodos, partido entre 0,01, ¿vale? Y aquí hemos dicho que si la renta es prepagable, que sería el caso, tenemos que añadir este factor, ¿de acuerdo? Si añadimos este factor, multiplicamos por 1,01, ¿vale? El valor presente nos daría igual a 70.397,53. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante es, primero, tener claro qué fórmula utilizar, ¿vale? Luego, tener claro que si la renta es mensual, queremos calcular I12 mensual, ¿vale? Si nos dan la J, esto estamos hablando del tipo porcentual anual o el TIN, ¿de acuerdo? Y luego también, muy importante, que si es prepagable, añadimos este factor, ¿sí? Y esto lo podéis meter directamente todo a la calculadora y obtener el valor presente. ¿Vale? Diríamos aquí que es equivalente a hacer pagos mensuales prepagables durante 10 años de 1000 euros que hacer un único pago en el momento cero de esta cantidad. ¿De acuerdo? Vale, venga, vamos con la siguiente pregunta. Dice, comparación de operaciones. ¿Cuál de las dos ofertas siguientes que le hace un banco es preferible financieramente? Una suma de 500 euros anuales para siempre, ¿vale? Es decir, la opción A sería una perpetuidad, lo voy a copiar del formulario, sería una perpetuidad constante, ¿vale? O perpetuidad directamente le podemos llamar, porque es una renta, perdón, perpetua y constante, ¿vale? Para siempre, que tiende al infinito, ¿vale? Es decir, aquí sería, si lo dibujamos, podéis poner aquí el infinito, sería 500 euros anuales para siempre, ¿vale? A cambio, dice, de depositar hoy 20.000 o una suma, ¿vale? Es decir, a cambio de depositar hoy 20.000 o una suma de 30.000 euros dentro de 20 años a cambio de depositar hoy 10.000, ¿vale? Pues vamos a verlo. Aquí también pensad que si no nos dice, si no nos dice nada, entendemos que la renta es pospagable, se produce al final del mes, ¿vale? Bueno, del mes, en este caso del año. Fijaros que aquí lo que no nos dicen y que será la incógnita es el rendimiento o el interés, ¿vale? Y entonces, como estamos hablando de dos depósitos, de dos inversiones financieras, nos va a interesar la operación que nos produzca un interés superior, ¿vale? Entonces, si sustituimos aquí estos datos, es decir, aquí sabemos que el valor presente de esta perpetuidad es 20.000, ¿vale? Es decir, con esta fórmula sabemos que 20.000 es igual a estos pagos periódicos anuales partido entre R, ¿vale? R o interés. Entonces, ¿cómo calcularíamos el interés o el rendimiento en este caso? Pues pasaríamos dividiendo los 20.000, ¿vale? O sea, 500 entre 20.000 nos daría
0,025. Es decir, esto nos provocaría una rentabilidad del 2,5, la primera operación. Vale, la segunda operación nos dice, a cambio de, vale, o una suma de 30.000 euros dentro de 20 años a cambio de depositar hoy 10.000. ¿Vale? Es decir, si hoy depositamos, aquí sería una renta temporal, ¿vale? Dice, depositamos hoy 10.000 a cambio de obtener al cabo de 20 años 30.000. ¿Vale? Aquí tenemos que igualar, aquí no es una renta constante, hay un único valor. Por tanto, acordaros que, siguiendo un poco con el primer vídeo que hemos visto, en el caso de una renta constante, quiero decir, perdón, un único valor, podemos aplicar o el descuento compuesto o la capitalización compuesta. ¿Vale? Es decir, si cogemos este valor o esta fórmula, dejadme copiarla, aquí. Vale, ¿qué tendríamos? Que el valor que hemos colocado aquí es 10.000, el valor final obtenido es 30.000, ¿vale? Dividido entre 1 más i, que sería la incógnita, y elevado a 20 años. ¿Vale? Aquí, ¿cómo operamos? Ya lo hemos visto también en el otro ejercicio. Pasamos esto aquí, pasamos los 10.000 dividiendo, 30.000 entre 10.000 nos quedaría 3, ¿vale? Y aquí podemos despejar 20, ya sabéis de antes, o haciendo la raíz o directamente 3 elevado a 1 entre 20 menos el 1, este 1 lo pasaremos restando a todo esto, ¿vale? Dejadme comprobarlo. 3 elevado a 1 partido entre 20 menos 1 nos da realmente una rentabilidad mayor que la anterior del 5,64%. ¿Vale? Por tanto, aquí concluiríamos que es preferible la opción B, que tenemos un rendimiento superior. Si estuviéramos hablando de alternativas de financiación, elegiríamos la A, porque nos interesa pagar menos intereses. ¿Vale? Vale, venga, siguiente pregunta. Aquí una perpetuidad también. Dice, ¿cuál es el valor actual de una perpetuidad que no empieza a dar rendimientos de 20.000 euros anuales hasta dentro de 5 años, sabiendo que el tipo de interés es de 5%? Vale, aquí nos mezclan un poco varios conceptos. Es decir, nos dice que no empieza a dar rendimientos de 200.000 euros anuales hasta dentro de 5 años. ¿Vale? O sea, en el momento 5 empieza a dar rendimientos, es decir, la C sería constante, sería la misma C de 200.000 de forma perpetua, ¿vale? Entonces, aquí fijaros que hay lo que se llama un diferimiento, es decir, un periodo de tiempo en el que no se colocan los 200.000 euros. ¿Sí? Si utilizamos la fórmula del valor presente de la perpetuidad, sería C partido entre R, ¿vale? Pero si hacemos esto, justamente podemos calcular el valor presente justo en el momento anterior a la colocación del primer importe, ¿vale? Es decir, si empezamos colocando el primer importe aquí, pues obviamente al actualizar todo esto lo tendremos al momento cero, ¿vale? Pero si la renta no empieza hasta el cabo de 5 años, lo que tendremos que hacer es, una vez tengamos el importe en el año 4, lo tendremos que tirar hacia atrás 4 años, ¿vale? Con la fórmula del descuento compuesto, ¿sí? Es decir, primero calculamos el valor, digamos, en el momento 4, ¿vale? Que sería los 200.000 partido entre el tipo de interés, ¿vale? Esto nos daría, dejadme verlo porque lo tengo todo corregido, esto serían 4 millones, ¿vale? Y ya luego para llevarlo al momento 0 serían 4 millones dividido entre 1,05, que sería el interés, elevado a 4, ¿vale? Podéis hacer esto o podéis hacer 4 millones multiplicado por 1,05 a la menos 4, ¿vale? Tanto esta fórmula como esta fórmula os permite llevar un único capital hacia atrás. Aquí, como los 4 millones es todo este capital llevado al momento 4, al tirarlo hacia atrás simplemente añadimos esto, ¿vale? Y al calcular esto nos dará un poco menos, 3.290.810.
¿vale? Dejadme ver si algún decimal. Sí, 810 redondeando, ¿vale? En realidad sería 809,89, ¿sí? Tanto aquí tenemos que aplicar dos cosas distintas, el valor presente de una perpetuidad y la fórmula para descontar una renta, ¿sí? Vale, vamos a ver el último ejercicio de este tipo. Dice cálculo de los pagos de un préstamo. Dice calcula la cuota constante mensual de un préstamo hipotecario de 120.000 euros a 20 años con un tipo de interés del 0,8% mensual. ¿Vale? Es decir, aquí ya nos están dando, si nos dicen tipo de interés del 8% mensual y no nos hablan nada del nominal, ¿vale? Ya nos están dando directamente I12, ¿vale? Que será 0,008, ¿vale? Entonces, aquí los periodos será, pensad que aquí nos están diciendo 20 años, pero hay 12 meses al año, por tanto, 240 periodos. ¿Sí? Es decir, si la cuota es mensual, todo lo tenemos que pasar a mensual, ¿vale? Es decir, cuota, interés mensual, periodos expresados en meses, ¿vale? Y aquí nos están diciendo que la cantidad constante que se va a colocar durante estos 240 periodos, si hacemos su valor presente, equivale a los 120.000 que nos están dando, ¿vale? El préstamo hipotecario. ¿Qué aplicaremos? Aplicaremos, dejadme copiar la fórmula, la anualidad, ¿vale? Que se llama anualidad, pero la periodificación puede ser, o sea, la periodicidad de los pagos puede ser mensual, trimestral, semestral, ¿vale? En realidad la incógnita aquí es esta. Si aquí si sustituimos 120.000 tiene que ser igual a C multiplicado por 1 menos 1 partido entre 1,008 elevado a 240 partido entre 0,008, ¿vale? De hecho, esto lo podéis calcular aparte, ¿vale? Dejadme hacerlo porque así veréis lo que da. Si calculáis esto por separado, ¿vale? Sería 1 menos, dejadme hacerlo porque lo tengo todo junto, elevado a 240 partido entre 0,008. Vale, esto os daría 106,5335971 y si pasáis este valor dividiendo al lado contrario, es decir, 120.000 dividido entre este valor que acabamos de calcular, nos tiene que dar 1126,40. ¿Sí? Es decir, si nunca queréis contratar una hipoteca y os dan el tipo de interés mensual y sabéis el pago, o sea, sabéis el importe del préstamo que queréis financiar en los años, pues podéis llegar a calcular la cuota que tendríais que pagar mensualmente. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a dejarlo aquí, este vídeo. E igual esta parte del tema cero es lo más complicado, lo iremos viendo a lo largo de los temas de esta asignatura y lo volveremos a repasar y comentar. ¿Vale? En el siguiente vídeo ya veremos y repasaremos cosas también de gestión financiera relacionadas con las decisiones de inversión, ¿vale? Métodos de selección de inversión. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos a todos.